En el más reciente episodio del Desafío Siglo XXI, una conversación aparentemente rutinaria se convirtió en el punto de inflexión para uno de los jugadores más comentados del ciclo, Juan. La tensión entre alianzas, estrategias y decisiones personales alcanzó un nuevo nivel cuando Katiuska, quien hasta el momento había sido una de sus principales aliadas, decidió dejar en claro que su apoyo ya no sería incondicional. En una llamada con Andrea Serna, Eleazar fue quien se encargó de exponer la incomodidad que el equipo sintió tras la última decisión de la líder. Según sus palabras, no todos estuvieron de acuerdo con que Katiuska protegiera a Juan y, por el contrario, pusiera el chaleco sobre Potro. Esa acción cambió por completo la dinámica interna, marcando una línea divisoria entre la lealtad y la estrategia pura. El ambiente en el equipo se tornó denso desde el momento en que se supo que Juan había sido protegido. Hasta ese punto, muchos asumían que las decisiones se estaban tomando de forma colectiva, basadas en el rendimiento y las necesidades del grupo. Sin embargo, la jugada de Katiuska fue interpretada por varios como un acto impulsivo, emocional e incluso como una muestra de favoritismo. Para Eleazar y otros compañeros, ese movimiento no solo alteró el equilibrio del grupo, sino que también sembró una sensación de desconfianza que ahora parece irreversible. Andrea Serna, como siempre, se mantuvo observadora, atenta a cada gesto y palabra que los desafiantes dejaban escapar. En la llamada, Eleazar no ocultó su molestia. Con tono firme, expresó que el equipo se sintió traicionado, porque se esperaba una elección más coherente con el esfuerzo y desempeño de cada uno en las pruebas. Las palabras de Eleazar fueron directas y cargadas de intención. Ya no confían plenamente en que las decisiones de Katiuska representen los intereses del equipo, y a partir de ahora, jugarán con una mentalidad distinta. Esa declaración fue más que una simple reacción, fue una advertencia. Eleazar dejó entrever que los tiempos de complicidad interna se acabaron, y que cada integrante debe velar por sí mismo. En ese contexto, Juan quedó en el centro de la tormenta. Aunque él no tomó la decisión, su nombre quedó manchado por la controversia. Ser protegido en el desafío no siempre es sinónimo de fortuna, a veces, significa quedar expuesto. Juan, quien había contado con el respaldo de Katiuska en más de una ocasión, ahora entiende que ese escudo se está desmoronando. La líder dejó claro que su lealtad tiene límites y que no está dispuesta a cargar con el costo de defenderlo nuevamente. Las palabras de advertencia fueron contundentes. Si llega un nuevo ciclo y el chaleco está en juego, Juan no puede esperar la misma suerte. Esa revelación cayó sobre él como un balde de agua fría. Lo que antes parecía una alianza sólida se transformó en una relación llena de dudas, reproches y desconfianza mutua. Dentro del equipo, la percepción sobre Juan cambió. Algunos lo ven como un jugador hábil, capaz de moverse con cautela entre las decisiones de los demás, mientras que otros lo consideran una carga que ha sobrevivido más por alianzas que por mérito propio. La jugada de Katiuska alimentó esa narrativa. Protegerlo cuando el grupo pedía lo contrario fue interpretado como un error estratégico. Potro, el afectado directo, no ocultó su decepción. Aunque trató de mantener la calma, todos notaron el brillo de inconformidad en sus ojos. Durante las horas posteriores, las conversaciones en la casa se tornaron tensas. Algunos compañeros intentaron justificar la decisión de Katiuska argumentando que quizás buscaba mantener el equilibrio emocional del grupo o proteger una alianza que podía servir en futuras competencias. Sin embargo, para Eleazar y varios otros, esa explicación no bastó. Aquí ya no hay espacio para sentimentalismos, dijo con voz firme durante una charla nocturna. Si queremos llegar lejos, las decisiones deben basarse en rendimiento, no en simpatías. La advertencia fue clara. Juan escuchó desde un rincón, en silencio, con el rostro serio. No respondió de inmediato, pero su expresión lo decía todo. Entendía que su posición dentro del grupo había cambiado. Ya no podía confiar plenamente en la protección de nadie, ni siquiera en la de Katiuska. Esa certeza lo llevó a reflexionar sobre su propio papel en el juego. Quizás había confiado demasiado en alianzas, sin prever que en el desafío todo puede cambiar de un momento a otro. En las siguientes jornadas, la tensión se hizo palpable incluso durante los entrenamientos. Las miradas, los gestos y los silencios hablaban más que las palabras. Juan intentó mostrarse colaborador, participar más activamente y dejar en claro que aún podía aportar al equipo. Pero el ambiente era distinto, ya no existía la misma complicidad. Katiuska, por su parte, trató de mantener una postura neutral, aunque por dentro sabía que había abierto una grieta difícil de cerrar. En su conversación privada con Andrea Serna, Katiuska reconoció que había sentido la presión del grupo tras su decisión, pero aseguró que actuó desde su criterio personal. No me arrepiento de lo que hice, pero entiendo que generó malestar.
Ahora sé que cada paso que dé será observado con lupa, confesó. Su tono era sereno, aunque detrás de sus palabras se notaba una mezcla de preocupación y orgullo. Para Andrea, la situación era un reflejo perfecto de la dinámica del desafío siglo XXI, alianzas que se construyen y se rompen en cuestión de horas, decisiones que pueden cambiar el rumbo de todo un ciclo y emociones que constantemente ponen a prueba la estabilidad de los jugadores. En este caso, la advertencia hacia Juan se convirtió en el punto de partida de una nueva etapa en la competencia, donde la confianza será el recurso más escaso. Potro, aunque dolido, asumió su chaleco con madurez. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para lanzar algunas indirectas. En una charla grupal, mencionó que aquí algunos tienen más suerte que mérito, una frase que resonó con fuerza y que todos entendieron a quién iba dirigida. Juan no respondió, prefirió guardar silencio y concentrarse en las pruebas que venían. Pero las palabras de Potro quedaron flotando en el aire, cargadas de resentimiento. Eleazar, fortalecido por el apoyo de sus compañeros, comenzó a tomar un rol más influyente dentro del equipo. Sus opiniones eran escuchadas con mayor peso, y su visión estratégica empezó a guiar las conversaciones sobre futuras decisiones. En más de una ocasión, dejó claro que el grupo debía replantear su manera de jugar. No podemos seguir confiando en impulsos. Cada elección debe ser fría, calculada y basada en resultados, insistía. Esa nueva mentalidad marcó el rumbo de los días siguientes. Juan, consciente de que su margen de error era mínimo, decidió cambiar su enfoque. Empezó a mostrar un rendimiento más sólido, se ofrecía para los retos más exigentes y buscaba demostrar que su permanencia era legítima. Aunque sabía que muchos lo observaban con desconfianza, también comprendía que su única forma de revertir esa percepción era con hechos. La advertencia de Katiuska, lejos de desmotivarlo, lo empujó a superarse. Sabía que si quería seguir en la competencia, debía ganarse su lugar sin depender de nadie. Esa nueva versión de Juan sorprendió a varios. En una prueba física especialmente dura, se mantuvo firme hasta el final, incluso cuando parecía que sus fuerzas se agotaban. Su desempeño fue reconocido por Andrea, quien no dudó en resaltar su esfuerzo ante todos. Hoy vimos a un competidor que no se rinde, y eso también cuenta, comentó la presentadora, generando un momento de tensión silenciosa entre los demás. Katiuska observó esa escena con una mezcla de orgullo y contradicción. Parte de ella se alegraba de ver a Juan despertar, pero otra parte sabía que su advertencia había sido el catalizador de esa transformación. Aún así, era consciente de que su decisión anterior había fracturado la confianza del equipo. Su liderazgo, aunque todavía respetado, ya no era incuestionable. En los días siguientes, las estrategias se redefinieron. Eleazar, Potro y algunos compañeros comenzaron a delinear posibles movimientos para futuros ciclos. Aunque no lo decían abiertamente, todos sabían que el nombre de Juan estaría en discusión si volvía a haber un chaleco en juego. Katiuska, en cambio, guardaba silencio. No revelaba sus intenciones, pero todos intuían que esta vez no intervendría. La protección había terminado. El ambiente en la casa se volvió más tenso que nunca. Cada conversación era medida, cada gesto analizado. Andrea Serna, con su experiencia, percibía ese aire de incertidumbre que suele preceder a los grandes giros en el juego. Sabía que las próximas decisiones podrían redefinir no solo la dinámica interna del equipo, sino también el destino de los jugadores más polémicos. Juan, por su parte, se preparaba mentalmente para lo que venía. Había comprendido que en el desafío nadie está realmente a salvo, y que las alianzas son tan frágiles como el viento. La advertencia de Katiuska lo había hecho más consciente, más estratégico y, sobre todo, más determinado a no depender de nadie más. Cuando finalmente llegó el día de la siguiente prueba de sentencia, su nombre volvió a sonar en los murmullos previos. Eleazar y Potro parecían tener una decisión tomada. Sin embargo, lo que no esperaban era que Juan, con una actitud más firme y decidida, lograra influir en algunos compañeros. Su cambio de actitud empezó a dar frutos, y algunos comenzaron a reconsiderar si realmente era conveniente enfrentarse a él. El juego, una vez más, se llenó de giros inesperados. Y aunque Juan sabía que su posición seguía siendo vulnerable, también entendía que había recuperado algo invaluable, el respeto de varios de sus compañeros. Ya no era visto solo como el protegido de Katiuska, sino como un jugador capaz de defenderse por sí mismo. Al final, la advertencia se convirtió en una lección. Katiuska entendió que proteger a alguien puede costar caro, Eleazar confirmó que la estrategia sin empatía también tiene límites, y Juan descubrió que a veces la única forma de sobrevivir es reinventarse. En el desafío siglo XXI, las alianzas cambian, las emociones se mezclan con la competencia, y cada palabra puede alterar el curso del juego.
Ahora, con el equipo dividido y las emociones a flor de piel, todos saben que nada volverá a ser igual. Lo que comenzó como una simple decisión de protección se transformó en una cadena de consecuencias que seguirá resonando en los próximos capítulos. Y mientras Juan se prepara para enfrentar el próximo reto sin la sombra de Katiuska, la audiencia queda expectante. ¿Logrará mantenerse firme sin el respaldo de su antigua aliada o terminará pagando el precio de las decisiones que no tomó, pero que lo marcaron para siempre? Comenta, dale like y suscríbete para más contenido.